Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Empezamos hablando de Nicaragua porque el embajador ante la OEA, designado por Daniel Ortega, Arturo McFields, se rebeló y lo calificó de dictador en una sesión del Consejo Permanente. Y en respuesta, Ortega dijo que no tenía nada que ver con él. Y seguimos en el sur del continente, en Bolivia, donde los casi 1,2 millones de personas que se identifican como aymaras denuncian que sus obras literarias están invisibilizadas por falta de apoyo del Estado. Les contamos más desde La Paz. Y luego vamos a Brasil, donde un nuevo asesinato de un joven afro despertó la ira ciudadana y deja en evidencia el racismo estructural y endémico que azota a la nación suramericana. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. En una sorpresiva intervención, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, rompió filas con Daniel Ortega y lo llamó dictador. Al comparecer ante el Consejo Permanente de la OEA, el funcionario pidió por la liberación de los presos políticos y denunció que en el país centroamericano no hay libertad de prensa. Desde Managua, el gobierno dijo luego que McFields no lo representa, pese a que fue designado por el propio Ortega apenas en octubre del año pasado. Tras sus declaraciones, McFields dijo tener miedo, y es que sus palabras son un claro revés para la estrategia diplomática de Ortega, quien ha mantenido el discurso de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado en su contra en las manifestaciones de 2018, a las que reprimió con violencia, dejando más de 360 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es precisamente el órgano de la OEA encargado de proteger los derechos humanos. Veamos más en el informe preparado por Luis Muñoz. Iba a ser una sesión más de la Organización de Estados Americanos, pero el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, se rebeló contra su propio gobierno. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. McFields, en el cargo desde octubre de 2021, tenía que liderar el proceso para que Nicaragua abandonase la OEA. Salida después de que el organismo no reconociese el resultado de las elecciones del pasado mes de noviembre. Sin embargo, el gobierno reaccionó con un comunicado. Asegura que su representante ante la OEA es el embajador en Estados Unidos, Francisco Campbell Hooker. El señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Rápidamente, tanto la OEA como diplomáticos de otros países de América Latina aplaudieron a McFields. También Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Hoy el embajador de Nicaragua ante la OEA, McFields, renunció en protesta, denunciando al régimen de Ortega Murillo por su historial de opresión y contra los derechos humanos. Felicitamos el coraje de McFields al dar voz a los millones de compatriotas nicaragüenses que esperan un retorno a la democracia. Esta semana la excandidata presidencial Cristiana Chamorro fue condenada a 8 años de cárcel. Es una de las al menos 46 figuras opositoras detenidas en el pasado año, que llevaron a Estados Unidos y la Unión Europea a decir que la última elección de Daniel Ortega fue ilegítima. Y vamos a Estados Unidos para revisar rápidamente sus noticias de esta semana. El Comité Judicial del Senado interrogó a la nominada a la Corte Suprema del presidente Joe Biden. A Ketanji Brown Jackson se le vio emocionada hasta las lágrimas cuando se mencionó por el momento histórico que su nominación representa, pues si es confirmada sería la primera magistrada afroamericana e integraría la minoría de 3 progresistas, pues los otros 6 magistrados son conservadores. Jackson fue cuestionada sobre temas clave como el derecho al aborto y el control de armas, y fue criticada por ser supuestamente laxa en casos de pornografía infantil y defender a afganos acusados de terrorismo en el 11 de septiembre. Y falleció por un cáncer a sus 84 años Madeleine Albright, la primera mujer que lideró la diplomacia de Estados Unidos. Fue secretaria de Estado entre 1997 y 2001 en el segundo gobierno de Bill Clinton. Albright se convirtió en un ícono feminista de la cultura pop.
Y el lugar más feliz del mundo fue cualquier cosa menos eso esta semana, ya que los empleados de Disney en Florida protestaron por la que consideran es una falta de reacción de la compañía al proyecto de ley que prohíbe discutir temas LGBTIQ+ en las escuelas. Los empleados del parque temático pidieron a Disney que deje de financiar las campañas de los políticos que apoyen la iniciativa. Vámonos al sur del continente, a Bolivia, que ha sido elegida este año como sede del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, con el objetivo de preservar las lenguas nativas del país y revitalizarlas ante la amenaza de su desaparición. Y es que si bien el aymara es una lengua con muchos hablantes y tiene fuerte presencia en la nación, sus artistas aseguran que también necesitan más apoyo para crecer. Veamos más en el informe de nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca. En sus versos, el escritor boliviano Rubén Hilari habla de la pervivencia de la lengua indígena aymara en el tiempo. Su poemario lleva por título una palabra de 36 letras, que es de difícil pronunciación incluso para algunos aymaras. Que significa todos debemos estar en constante comunicación unos con otros. Los autores aymaras escriben literatura y ensayos sobre lingüística, sociología e historia. Sin embargo, sus obras, según Hilari, están invisibilizadas por falta de apoyo estatal. Hay bastante material producido, ¿no? Y otras veces no se conoce, no se muestra, no se promociona. No hay ferias de libros en aymara, por ejemplo. Más de 1.2 millones de personas se identifican como aymaras en Bolivia. En la ciudad de El Alto, 2 músicos han logrado éxitos haciendo rap en esa lengua andina. Y a nosotros nos llenaba, ¿no?, de orgullo también, igual un poco ayudar a crecer nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestro idioma y todo. Además, la radio ha sido el medio que ha ayudado a mantener vivo el idioma. Radio San Gabriel tiene 67 años y se ha convertido en un emblema de la identidad aymara dentro y fuera del país. Porque mucha gente no olvida su origen, su identidad. Por más que esté fuera de Bolivia, sigue recordando. Al contrario de las lenguas nativas que están en extinción en América Latina, el aymara mantiene su vitalidad, pero su cultura requiere apoyo para mostrarse al mundo. Vamos a revisar la imagen de la semana. Ella es Francia Márquez y es la primera mujer afro en aspirar a la vicepresidencia de Colombia. La activista medioambiental sorprendió en las urnas por su alta votación en la consulta de izquierdas para definir la candidatura presidencial. Será la fórmula del aspirante elegido, Gustavo Petro, en representación de la coalición Pacto Histórico. Colombia es el tercer país del continente con la mayor población afro y el primero es Brasil. Vámonos precisamente para allá para seguir hablando de la población afro. Una vez más, el racismo endémico y estructural quedó en evidencia en Brasil, que sigue conmocionado por la muerte de Mois Kabagambe, de 24 años y de origen congolés, que fue salvajemente asesinado en Río de Janeiro tras reclamar a su jefe el pago de sus salarios atrasados. Un crimen violento que deja en evidencia también la xenofobia. Veamos más en el reportaje de Perrin Juan y Luis Raleigh. Madureira, cuna de la cultura negra en Río de Janeiro, un barrio popular en el corazón de la zona norte. Tal como gran parte de la comunidad congolesa, es aquí donde vivía Mois Kabagambe, 24 años. A finales de enero, el joven fue brutalmente asesinado, golpeado por 3 hombres, tras una pelea frente a la tienda de playa en la que trabajaba. Desde aquel día, Daniel, el primo de Mois, lucha con su familia para obtener justicia. Tras recibir amenazas, ahora viven encerrados. Ya no puedo hacer nada, me da miedo lo que pueda sucederme afuera. Siento que si salgo puedo ser asesinado como mi hermano. Yvonne huyó de la guerra civil en Congo y creía sentirse segura en Brasil, donde el 56% de la población es afrodescendiente. Pero sucedió lo contrario.
Según el más reciente mapa de las violencias, en el 2019 en Brasil, el 77% de las víctimas de homicidios eran negras. En señal de protesta ese día, en la playa de Baratijuca, barrio privilegiado de Río de Janeiro, miles de manifestantes se reunieron en el lugar del crimen frente a la tienda en la que Moïse trabajaba. El asunto, muy mediatizado, reunió a mucha más gente de la que la familia de Moïse esperaba. Hoy estamos reunidos porque aquellos que asesinaron a Moïse nos asesinan todos los días de distintas formas. El racismo a la brasilera, la xenofobia, los fascistas en el poder. Vamos a tumbarlos. Estamos aquí para gritar las vidas negras cuentan y paren de matarnos. Crímenes denunciados con frecuencia aquí, en el Consejo de la Judicatura de Río. Rodrigo Montego defiende a la familia de Moïse y muchos otros. El Estado prioriza algunos crímenes. Los que son cometidos contra personas blancas son tratados con mucha seriedad. Si son cometidos contra personas negras, las investigaciones son mucho más lentas. Casi todos los jueces de Brasil son blancos y provienen casi todos de familias ricas. Analizando un asunto sienten más empatía por quien se les parece que por una persona que es diferente. Injusticias que se repiten casi al mismo tiempo. Otro crimen racista enluta a Río. Mientras regresaba a casa, Durval Teófilo, padre de familia de 38 años, fue asesinado con 3 disparos por su vecino, un militar blanco quien dice haber creído que era un ladrón. Un homicidio calificado inicialmente como involuntario, una decisión que generó escándalo antes de que el carácter intencional haya sido agregado a los cargos. Una historia muy común en un país en el que el racismo estructural sigue dejando víctimas. Tan solo en Río, en estos últimos 35 años, menos de 300 procesos por injuria y crimen racista se han traducido en condenas. Y me despido en Argentina con la advertencia que tuvo que hacer el presidente Alberto Fernández en medio de la ruptura dentro de su gobierno, especialmente con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mandatario tuvo que salir a decir que él es el presidente y pidió unidad en medio de la división generada por las diferencias entre el pacto alcanzado entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Reiteró que él no es títere de nadie, en referencia a su mentora. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Envíenme sus comentarios a las redes sociales y a la dirección que ven en sus pantallas. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24 y France24.com.